México pisa el acelerador de la electromovilidad con ventas récord de 53.430 unidades. La EMA, que es Electromovilidad Asociación, es una asociación, reportó un crecimiento de 22% en la venta de autos eléctricos e híbridos conectables. Vamos a platicar con el presidente de Electromovilidad Asociación, con Eugenio Grandio. Eugenio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, ¿y tú, Darío? ¿Cómo va todo? Bien, también te saluda Rogelio Varela. Bienvenido, Eugenio, buenas ¿Cómo estás, tardes. Rogelio? Gusto Platícanos platicar con ustedes otra vez. cómo está evolucionando la venta de autos eléctricos e híbridos. Mira, la verdad es que el año empezó con bastante incertidumbre, cuestiones geopolíticas, el aumento del arancel que iban a sufrir muchos de estos vehículos. Sin embargo, ha ido aumentando la cantidad de modelos disponibles, también la confianza en los mexicanos, la infraestructura de carga también ha ido desplegándose. Entonces, en este primer semestre vemos un crecimiento casi del 20% comparado con el año anterior. Entonces, a pesar de todos estos cambios, yo creo que también una de las cuestiones que ha ido ayudando es la subida de los combustibles, los ahorros de la gente que ve cerca de un 70% en comparación al combustible. Entonces, pues la gente cada vez se anima más por estas tecnologías, cada vez se ven más en la calle. Entonces, los números también lo demuestran, no solo en la cantidad de coches, sino también la cantidad de empleo, la cantidad de infraestructura desplegada. Cada vez más gente instala cargadores en su casa. Y lo que vemos mucho también es cargadores de carga rápida creciendo cada vez más alrededor de las ciudades. Claro. En este último punto, Eugenio, los cargadores que se están instalando en diferentes partes del país, ahí, ¿cómo está esa infraestructura actualmente? Mira, la verdad es que lo que vimos y nosotros otra cosa que hacemos es la encuesta nacional, en donde compartimos datos de lo que nos dicen los usuarios reales, no lo que la gente estima, sino realmente la experiencia de la gente que tiene los vehículos. Sí, Y cerca del 65% está cargando en su casa. Entonces, en eso vimos un crecimiento importante de cargadores, pero también en lo que estamos viendo cada vez más es las estaciones de carga rápida. Por ejemplo, empresas como Vemo, Evergo, Fast, cada vez se instalan estaciones, inclusive ya tenemos una de las estaciones más grandes de Latinoamérica, una sola estación que está en San Pedro de los Pinos en la Ciudad de México, con más de 104 posiciones. Esto quiere decir que 100 coches pueden cargar a la vez. Entonces, lo que estamos viendo es que empresas de ride hailing, por ejemplo, muchos de los conductores ya no es raro pedir unos de estos autos por aplicación y que te llegue un coche eléctrico, porque claro, con estas opciones de carga rápida y con los ahorros que están viendo, pues cada vez más de estos conductores se animan por estas tecnologías, ¿no? ¿Y los fabricantes están construyendo esas estaciones? ¿Qué tanto se están No, no. comprometiendo? La verdad, lo que es muy interesante es que casi todas estas estaciones las están construyendo empresas mexicanas. Por ejemplo, Vemo, que es la que seguramente en la Ciudad de México lo han visto mucho, tienen los autos, pero también construyen las estaciones. Fast, que es una empresa que empezó y tiene un convenio, por ejemplo, con una tienda de un supermercado. En muchos de estos supermercados se están construyendo. Evergo, que es otra empresa que empezó aquí en México, ahora fue adquirida por una empresa latinoamericana, pero es una de las redes más grandes de todo el continente. En México le está apostando mucho, por ejemplo, para la carga en carretera, que es todavía uno de los retos que más se ven. Y claro, empresas de las que siguen invirtiendo en infraestructuras, empresas como Tesla, que tiene una de las redes más robustas del mercado, ¿no? claro. Eugenio, como tú mencionabas al inicio de la charla, el tema del arancel que se aplica a los vehículos en el caso de las unidades chinas, pues sigue siendo un elemento de incertidumbre. Ahí, ¿qué podemos decir hacia adelante en torno a este tema? Mira, aquí es un entorno geopolítico complicado, en especial porque la verdad es que el tipo de coche que se compra en México, el promedio son alrededor de 560,000, 600,000 pesos, que son alrededor de $25,000. Sin embargo, el tipo de coche promedio que se compra en Estados Unidos ya supera los $50,000. Entonces, ¿qué pasa? Que la industria automotriz tradicional, que está muy enfocada en mercados como el americano y el europeo, sacan eléctricos, pero eléctricos que todavía siguen siendo de precios más altos. Entonces, a veces es difícil competir, especialmente con estos nuevos fabricantes que tienen vehículos de menor costo, que es el tipo de coche que se compra en México. Nosotros, por ejemplo, tenemos registrado que ya son más de 110 opciones de autos eléctricos y 60 de híbridos conectables, pero uno de los datos más interesantes es que ya hay 6 opciones de abajo de 500,000 pesos.
que eso es lo que seguramente ustedes han visto mucho ya en las calles de estos vehículos eléctricos, que ya si sumas el costo de la operación más los ahorros en tenencia, verificación, servicios, pues muchos de estos conductores que antes compraban un coche de gasolina pequeño de 4 cilindros, pues ahora le conviene más comprar un eléctrico por la operación de moverse diario y con la certeza de que vas a poder manejar diario, perdón, sin temas de Sí, claro. contingencias o verificaciones. Entonces, esto es lo que está pasando mucho en México, que estamos viendo mucho este crecimiento y ese tipo de coche solo lo hacen los fabricantes de ciertos países. Entonces, ojalá que cada vez más fabricantes que inclusive sí tienen estos vehículos y a veces no los traen a México. Por eso, una de las prioridades que tiene nuestra asociación es la NOM 163, que es la que también obliga a los fabricantes que ya tienen la tecnología y que a veces los mandan a mercados más regulados, que sí acerquen esta tecnología también a nuestro país, ¿no? ¿Quiénes están comprando estos autos? ¿Qué segmento de la población o de los consumidores son? Mira, te platicaba de estos conductores de plataforma, esto nos ha sorprendido, es una de las cuestiones de crecimiento más grande. Claro, esto sí te hablo de estos coches de menos de 500,000 pesos, pero ya no es extraño ver a esta gente que antes compraba una camioneta y tenía que esperar 6 meses para que se la entregaran, pues ahora puede comprar una camioneta de 15-20% menos costo, ya con una tecnología pasar de una híbrida a una híbrida conectable o inclusive una eléctrica. Y muchas veces se la entregan más rápido, ahorran un 20-15% en comparación al precio de compra y la verdad es que traen tecnología muy nueva. Entonces hicimos ahora la encuesta y era mucha gente que a veces pensamos y relacionamos el coche eléctrico con los chavos y gente de nueva generación, pero la verdad es que lo que estamos viendo también es que las generaciones de 40, 60 años que luego son muy conscientes en temas de precios, costos, verificaciones, son los que también están empezando a ver que si su vecino o su familiar se anima por un coche eléctrico, pues también y en general les platicas cómo te ha ido con un BYD, cómo te ha ido con un Zeekr, y casi todos hablan maravillas de los coches y pues están animando. Un dato que en la encuesta nos sorprendió es el 95% de la gente que compra un coche eléctrico está satisfecho con él y 9 de cada 10 seguirán comprando coche eléctrico. Entonces, una de las cosas que a nosotros nos da mucha tranquilidad es gente que convencemos a que se pase esta tecnología, ya que entiendes cómo funciona el cargador, ya que lo pones en tu casa, ya que los ubicas, normalmente te quedas en esta tecnología. Claro. ¿Y ustedes ven en algún momento que los fabricantes reflejen este arancel del 50% que se aplica desde este año y que de alguna manera al ser absorbido pues ha permitido que estas ventas pues sigan creciendo? Mira, yo creo que son dos líneas que van en dirección contraria. Una es, claro, este tema del arancel. Hay que recordar que cuando acabó la administración pasada estábamos en 0% de arancel y ahora Ujú. estamos en 50% de arancel, pero también la misma tecnología ha ido bajando de costo. Antes de la aplicación del arancel, el Instituto del Transporte Limpio había registrado que los eléctricos habían bajado en 37% en México. Entonces, yo creo que a medida que la tecnología ha bajado de precio, ha podido permitir a los fabricantes compensar un poco esta subida y también muchos de ellos con una estrategia adelantaron vehículos en inventario. Entonces, yo creo que en los siguientes 6 meses también veremos cómo cada una de las marcas va adecuando su modelo de negocio a estas nuevas realidades. Pero también, les voy a decir, se habla mucho de que Estados Unidos se ha desacelerado. Ahora con la subida de combustibles han sido buenos meses de venta en Estados Unidos también, a pesar de que mucha gente habla, se quitó el incentivo, pero también se quitó la regulación que obligaba y promovía que los fabricantes introdujeran estas nuevas tecnologías. Y un dato que a mí me sorprende mucho es que Estados Unidos está como en un 9% de adopción de vehículos eléctricos, pero justo ayer salió un reporte de que países como Brasil, Tailandia, Vietnam ya lo están empezando a alcanzar. Inclusive Tailandia ya está en el 24% y Vietnam en el 40%. Entonces, una de las cosas que a mí me da mucha tranquilidad es que no es una cuestión ya de incentivos, sino que la tecnología llegó a cierto precio y ya no son los Noruegas y los Dinamarcas y los Ujú. Estados Unidos que están comprando coches eléctricos, sino ya mercados en desarrollo. El mismo Brasil está en 10%. Bien, pues como siempre, agradecidos de que nos tomen la llamada, Eugenio Grandio, presidente de Electromovilidad Asociación. ¿No? Gracias por el espacio y gusto platicar. El gusto es nuestro. Buenas tardes.